Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a usar un PowerPoint para dar explicación de algunos temas del módulo 2 de antropología, la primera parte, que se titula Grados de vida y valor del cuerpo humano. Como ven en las figuras que están en esta pantalla que estamos compartiendo, se ve la evolución desde el vientre materno. Hay vida desde la concepción, hasta el momento del nacimiento, el crecimiento, la adolescencia y la madurez de una misma persona, cuya identidad es idéntica por su genética, por todo lo que trae con su nacimiento, con su vida, del óvulo y de la espermatozoide, del papá y la mamá, que se han unido para formar un nuevo ser humano. La antropología es el estudio del ser humano. Estamos viendo desde el punto de vista de la filosofía qué han dicho los pensadores acerca del ser humano, los grados de vida, del análisis del cosmos, de la realidad. Desde siempre se han ido distinguiendo, desde que el comienzo de la filosofía, los grados de vida que hay en la naturaleza, que vamos a ver cuáles son y cómo se clasifican, y el valor de la realidad humana, no solamente de su espíritu, de su inteligencia o de su cerebro, como muestra acá el PowerPoint, sino los grados de vida y el valor diferente que tiene el cuerpo humano en relación con el cuerpo animado de otro tipo de seres vivientes. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué significa ser un ser vivo? ¿Qué significa ser vivo? Y desde la filosofía clásica se han distinguido las siguientes características para definir el ser vivo. El automovimiento. Lo vivo es aquello que tiene dentro de sí mismo el principio de su movimiento. Es un modo de ser. Una piedra no tiene automovimiento. Los vivientes son vivientes justamente porque viven, es decir, tienen vida. Y la vida es movimiento. Un movimiento que parte desde sí mismo. Yo puedo arrojar una piedra a la distancia, una jabalina, un palo, puedo moverlo, puedo jugar al tenis, estoy moviendo la raqueta, pero todas esas cosas materiales no son seres vivientes, justamente por eso necesitan de un impulso que brote desde otro ser que los mueva. Todos los seres vivos, aún los de menor gradación de vida, que incluso pueden no parecer seres vivos, se mueven. Incluso la planta que crece se mueve por sí misma. Si yo la dejo crecer, no la dejo morir, si la riego y la cuido, crece. También la otra característica del ser vivo es la unidad. La unidad, que es una integración de partes, que justamente al desintegrarse desaparece ese ser vivo, ese cuerpo, ¿no? Hay algo que lo mantiene unido en sus partes y que da lugar a ese ser vivo. La inmanencia es una característica que en el caso del ser humano, tiene una diferencia esencial con los demás seres, es propio de todos los actos humanos ese efecto íntimo, en el interior, esa huella que queda dentro del propio ser humano cuando actúa. Pero todo viviente lleva a cabo actividades cuyo efecto queda dentro del mismo ser vivo. El mismo crecimiento tiene ese efecto inmanente. La autorrealización, porque el ser vivo crece indefinidamente con un ritmo cíclico o lineal, depende, pero vivir es crecer. Por eso se habla de una gradación de la vida, según los grados de inmanencia. Acá tenemos unas figuras de unas flores, y de un pájaro y de una lechuza, pero vamos a empezar por las flores, por lo que se llama vida vegetativa. A veces cuando un ser humano tiene un accidente,
y no se recupera, no recupera su conciencia, se dice, está en estado vegetativo, es decir, sigue cumpliendo su cuerpo las funciones de la nutrición o el crecimiento, pero no tiene otras capacidades que ha perdido por ese accidente, por ejemplo, por haberse dañado el cerebro. Pero sigue teniendo vida vegetativa, sus órganos siguen funcionando. Por eso la vida vegetativa es el mínimo grado de vida que se da en las plantas, en todo el ámbito de los vegetales, que crecen y se nutren espontáneamente. En la escala de vida, la relevancia del individuo y su independencia frente a la especie es cada vez mayor, hasta llegar al hombre en el que la relevancia de la autorrealización individual excede plenamente a la de la especie. Esta mirada de la filosofía antigua y que llega hasta la filosofía medieval sobre los seres vivos es una mirada del cosmos, por eso se habla de la filosofía del ser. Y desde el cosmos se va distinguiendo qué características que no coinciden con el cosmos tiene el ser humano, que en los últimos años del desarrollo de la filosofía se dice que el ser humano es irreductible al cosmos. Evidentemente no hay comparación. En otros seres no hay ese autoconocimiento, esa autoconciencia propia del ser humano, que se conoce y conoce a los demás seres. Pero bueno, vida vegetativa, primer grado de vida sensitiva, que ya tiene como un avance en que posee un sistema perceptivo, cognoscitivo, pero al nivel de percepción, que ayuda a la captación de diversos estímulos, lo presente, lo distante, lo pasado y lo futuro. Ese instinto que tiene la oveja cuando viene el lobo, o el estímulo de salir volando esos pájaros que están en la imagen ante la presencia de los seres humanos que nos acercamos hacia ellos ahí caminando por la playa. Hay una captación, una respuesta que es ante un estímulo, surge espontánea, ¿no? Estímulos, respuestas. Se provocan respuestas que no son respuestas autónomas, libres, sino respuestas instintivas. ¿Cómo capta el animal esos estímulos? Los capta mediante la sensibilidad externa, la sensibilidad interna, pero sensibilidad, está en ese nivel. El instinto, ¿qué es? Es la tendencia del organismo biológico a conseguir sus objetivos más básicos. Está mediada por el conocimiento, el mono que agarra la banana y la pela y se la come. Pero está llevado por una tendencia instintiva, una tendencia orgánica, una tendencia que surge a nivel del propio organismo físico, es decir, del cuerpo viviente, del cuerpo biológico. Y está mediada por un tipo de conocimiento que tiene que ver con la percepción, la captación de la vista que tiene el animal, sobre todo el animal más desarrollado, una captación que le permite interiorizar un peligro, por ejemplo, que eso es propio del instinto animal, el saber huir. Es como si viéramos una película en la selva y veríamos cómo actúan los animales por instinto. Vida sensitiva. Hay características propias de los seres animados que podemos distinguir respecto del ser humano. Por ejemplo, el carácter no modificable, el carácter automático del circuito estímulo-respuesta. En principio, todos los seres vivos reaccionan ante el estímulo del mismo modo. ¿No? Es el caso del ser humano, que puede hasta cierto punto dominar, modelar su reacción ante un estímulo. Si no, estaríamos determinados por lo exterior, por el estímulo. Los animales proceden del mismo modo. Por ejemplo, no sé, el gorrión cuando hace su nido, ahí está la imagen del gorrión con su nido, lo hace siempre de la misma manera, ¿no? Por eso lo que interviene sí o sí en el desencadenante de la conducta es la sensibilidad.
Eso estamos en el grado, por eso decimos, de la vida sensitiva. Y los fines que busca el actuar, que le vienen determinados por el instinto, que no los elige, esos fines son propios de la especie. Son específicos y propios de la especie. No son específicos y propios de este pajarito gorrión que se llama de tal manera, no. Son comunes a toda la especie. Por eso se distingue estos grados de vida por el grado de inmanencia. Y evidentemente la vida intelectiva, que es la propia del hombre, es lo que caracteriza ese nivel de vida, es que los seres humanos nos movemos hacia un fin que uno mismo se fija por medio de la razón. Y la razón nuestra se ocupa de conocer la relación entre el fin y lo que a su logro conduce, subordinar los medios al fin. Es decir, el hombre elige su conducta, su actuación dentro de ciertos límites, pero elige sus fines. No lo vienen determinados los fines por la especie. Es decir, el hombre no se reproduce porque está instintivamente determinado en determinado momento a reproducirse, ¿no? El hombre puede elegir vivir la vida conyugal, la vida matrimonial, o lo que sea, y el modo de vivir su sexualidad tiene ese límite de su libertad, porque es un ser contingente que nace y muere, pero dentro de esa contingencia tiene por esa vida intelectiva, por esa vida cognoscitiva, por la capacidad de conocer y la capacidad de amar, tiene posibilidad de definir sus propios fines y poner los medios para alcanzarlos. Es decir, el hombre se propone fines personales por esa capacidad que tiene de conocer y de amar. Y en el hombre, en los medios que conducen a los fines no le vienen dados, no están determinados, él tiene que buscarlos. Hay una separación entre el estímulo y respuesta, entre medios y fines, que hace que no todo en la vida se consigue a través de la respuesta a un estímulo, sino que se requiere un proceso más complejo propio de la vida intelectiva. Por eso la conducta humana tiene un principio intelectual, no es instintiva. En el hombre el aprendizaje es más importante que el instinto, porque la conducta humana está principiada por el conocimiento intelectual. Y el conocimiento intelectual hay que cultivarlo. Y el pensamiento es tan radical y tan natural para el ser humano como la biología. A la vez sabemos que por ejemplo, los niños desnutridos, al no crecerles el cerebro, las dendritas, la evolución del cerebro le impide justamente el ejercicio de su inteligencia, de su pensamiento. Pero es algo natural al ser humano, tener capacidad para pensar. Eso es lo que estamos haciendo en esta antropología, pensar en nosotras mismas, en el hombre. Y es algo radical, es algo natural, es propio de ese ser. No se puede comprender la biología humana separada de la condición intelectual del hombre. No somos puro cuerpo, no somos sexo, no somos seres instintivos. Tenemos capacidad para tomar decisiones y obrar conforme a esos fines. Un caso extremo puede ser el que hace una huelga de hambre. Un perro no puede hacer una huelga de hambre, no puede decidir no comer para manifestar una convicción, por ejemplo. Por eso la conducta humana tiene un principio intelectual, parte de nuestra inteligencia. Por eso la satisfacción del instinto exige la intervención de la razón. Es algo natural al ser humano que uno tenga cierto dominio sobre los instintos. Los instintos animales, además, son así, obran de un modo y siempre del mismo modo. No pueden dominar sus instintos. Por eso es una pena cuando la persona humana dice, bueno, pero a mí las hormonas en la adolescencia no me dejan ser libre. No es verdad. Somos seres libres siempre. Tenemos que educar esa libertad y la satisfacción de nuestro instinto exige la intervención de la razón.
Acá hay una imagen de una persona sometida por el vicio del alcohol, el exceso de alcohol. Habrá distintas razones que lo han llevado a adquirir ese vicio, pero está dominado por el instinto de también el cigarrillo, son bienes sensibles, materiales, que pueden modificar de alguna manera nuestro modo natural de comportarnos, que es usando la inteligencia y la voluntad. Por eso, en el plano de la supervivencia, incluso biológica, la naturaleza o la condición humana no es viable al margen de la razón. Si el hombre no controlara sus instintos mediante la razón, no los controla de ninguna manera. Y por eso se tornan en instintos desmesurados, es decir, puede haber se pueden producir estos desórdenes, estos vicios, que incluso nos pueden llevar a actuar peor que los animales. Los animales, acá está la imagen del vicio con el cigarrillo y el vaso de vino. No es que esté mal fumar, no es que esté mal tomar vino, sino que lo que está mal es dejarse llevar por esas tendencias sin arbitrarlas mediante el uso de la razón, sin moderar las tendencias y utilizarlas conforme a lo que dicta nuestra razón, nuestra conciencia. Por eso el principio intelectual de la razón requiere educación. Por eso la pregunta que venimos haciendo desde el comienzo de los estudios de la antropología: ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Entonces, los filósofos de los primeros siglos, incluso siglos antes de Cristo, Aristóteles, define al hombre como un animal racional. Es decir, piensa, dentro de la especie no es vegetal, no tiene solo vida vegetativa, tampoco es un ángel espiritual, que además a través de la filosofía no se llega a la existencia de los ángeles a los que conocemos por revelación, sino que pertenece a la especie animal, pero tiene una diferencia específica, que es la racionalidad. Por eso la definición de hombre es un poco pobre para el mundo de hoy, es insuficiente, pero animal racional es la definición clásica. Es un animal, un ser que pertenece al grado de vida sensitiva, que está dotado de razón para guiar libremente su conducta hacia el fin, está por encima de los instintos. Otra respuesta es que el hombre es un ser compuesto por cuerpo y alma, como elementos constitutivos del ser sustancial del hombre, y en la filosofía clásica, medieval, se dice que el hombre es una sustancia igual que todas las demás sustancias del mundo del cosmos. Hoy en día se va analizando esta definición y también parece pobre, porque el hombre es un ser subsistente, tiene subsistencia, es decir, subsiste por sí, pero es todavía más que una sustancia, es más que un individuo, es más que no es solo uno más de la especie, ¿no? Cada hombre es único y repetible. Por eso, bueno, pero estamos como mirando desde el cosmos y al comienzo del análisis, pensando juntas. No es hombre el cuerpo, no es hombre el alma, sino el compuesto de alma y cuerpo, un compuesto constitutivo, unas dimensiones que no se pueden separar. Hoy en día se dice que el hombre es un espíritu corporeizado, es decir, que tiene un espíritu que está en un cuerpo, que vive junto al cuerpo, que es indivisible con el cuerpo, y también se dice que es un cuerpo espiritualizado. Bueno, entonces, ¿qué es la persona? Porque el hombre sí se es persona. Bueno, esta tiene toda su historia, que lo vamos a ver en otro texto, sobre la definición de lo que es persona, pero se puede decir hoy en día que es un subsistente relacional. ¿Qué quiere decir relacional? No existe una persona sola. Las personas existen como hijas o hijos, en esa relación de filiación, tienen un origen eh, que tiene que ver mucho con el desarrollo de su propia identidad. Es un subsistente relacional, está relacionado con otras personas, pero a la vez es un sujeto, no es un objeto, no es una cosa, es un alguien, un sujeto de interioridad. Decíamos antes, capaz de conocer y de amar, a quien nadie puede sustituir en sus decisiones libres. Nadie puede querer en lugar mío. Soy yo la que tengo que tomar, por ejemplo, en mis manos la tarea de educarme a mí misma, además de recibir educación, de poder desarrollar, conocer mis talentos y desarrollarlos,
Por eso, junto con otros, pero yo soy un sujeto, cada uno de los seres humanos es un sujeto para otro ser humano, es una persona. Las personas nos relacionamos de modo diferente a las cosas. Por eso se habla de relaciones interpersonales. Entonces, el cuerpo y el espíritu a veces se ha visto en el pensamiento filosófico con una visión dualista, como que el cuerpo se opone al espíritu o al revés. El espíritu no valora el cuerpo porque somos corpóreo espiritual y no nos definimos solo por el alma ni por el cuerpo. Antiguamente, de la filosofía de Platón, se decía que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces esa visión más platónica ha incidido a veces en esa mirada dual y a veces maniquea, como el cuerpo como algo negativo, inferior, que además por sus tendencias desordenadas puede llegar a ser un problema en nuestra vida. El hombre es único en el universo, es distinto a todos los demás seres del universo. Es verdad que compartimos con los animales la corporalidad y también con los seres espirituales el espíritu, pero no somos ni ángeles ni animales. El cuerpo nos sitúa en el espacio, en el tiempo, y el espíritu es como que se adecua al modo corporal. El modo corporal impone límites, pero justamente el conocimiento y los afectos y el modo de relacionarnos persona con persona nos lo permite también, nos lo posibilita el mismo cuerpo. Nos posibilita crecer, conocer y amar. Por eso el espíritu, que es la forma, en filosofía clásica se habla de materia y forma, quizás lo han visto en metafísica, el espíritu es la forma del cuerpo humano, es lo que eleva la corporalidad humana a un grado diferente al animal. Fíjense el respeto que tenemos a los cuerpos, el enterrar los cuerpos humanos, es por su dignidad, por la dignidad de persona que vive encarnada en ese cuerpo. Por eso cuerpo y espíritu no son dos realidades que se pueden separar, sino que van unidas, constitutivamente unidas. Pero el hombre es un ser corporal, es un alguien corporal. Ahí puse imágenes de los ojos porque el rostro, los ojos, las expresiones, es lo que mejor refleja el valor de la persona. Por eso el cuerpo es la primera manifestación de la persona. Es la dimensión física, orgánica, material, que posee un componente subjetivo. Recuerdo un oculista que decía que no, en tantos años de hacer fichas acerca de los ojos de sus pacientes, no había encontrado un ojo idéntico al otro. Siempre había alguna variante diferente, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la genética y es algo admirable, asombroso. Cada expresión, cada rostro es diferente del otro. Es decir, somos seres corporales, nos expresamos a través del cuerpo, no se puede separar nuestra alma del cuerpo, dejaríamos de ser nosotros mismos para penetrar en la intimidad del sujeto humano. También las manifestaciones externas de su cuerpo son un lenguaje que nos habla de nosotros mismos. Por eso la persona, decía Julián Marías, un filósofo español, es alguien corporal. Es incompleto esa definición, pero para valorar lo que es el cuerpo que está implicado con todas sus características en cualquier acción humana. Acá estamos poniendo fotos del trabajo, ¿no? Trabajos a veces que requieren esfuerzo físico, el uso de las manos. El filósofo Leonardo Polo analiza, ¿no?, la grandeza de la posibilidad, de la amplitud de posibilidades que ofrece el cuerpo humano con sus manos, ¿no? El estar parado sobre los dos pies, lo que se llama el bipedismo, ¿no? En cualquier acción humana está implicada la corporalidad. El hombre justamente que trabaja, también el trabajo intelectual de alguna manera implica corporalidad, pero sobre todo los trabajos manuales, los oficios, tienen una mayor claridad en cuanto a esa mirada del cuerpo implicado en la acción. Yo soy un cuerpo, no es que yo sea un ser corporal,
Yo no digo si alguien me empuja, empujaste mi cuerpo o empujaste mi brazo o tocaste mi pierna, no. Yo soy cuerpo, un cuerpo y espíritu en la unión de la persona. Soy un sujeto espiritual con conciencia de mí mismo. Soy al mismo tiempo e inseparablemente una realidad corporal y espiritual. Corpóreo, espiritual o espíritu encarnado. Somos las dos cosas sin solución de continuidad, es decir, no se pueden separar ni distinguir en las acciones humanas. Hay un filósofo llamado Mounier que escribió un libro sobre el personalismo que dice, no puedo pensar sin ser, ni ser sin mi cuerpo. Yo estoy expuesto por él a mí mismo, al mundo, a los otros. Por él escapo a la soledad de un pensamiento que no sería más que pensamiento de mi pensamiento. Al impedirme ser totalmente transparente a mí mismo, me arroja sin cesar fuera de mí, en la problemática del mundo y las luchas del hombre. Se pueden decir muchas cosas acerca de nuestro cuerpo y nosotros decimos mucho de nosotros mismos por medio de nuestro cuerpo. Por medio del modo en que nos presentamos ante los demás. También dice Mounier, por la solicitación de los sentidos me lanza al espacio, por su envejecimiento me enseña la duración, por su muerte me enfrenta con la eternidad. Hace sentir el peso de la esclavitud, pero al mismo tiempo está en la raíz de toda conciencia y de toda vida espiritual. Es el mediador omnipresente de la vida del espíritu. Podemos decir de mi espíritu. Hay investigadores que estudian el tema de la mente y el cerebro. Evidentemente hay un órgano físico que es el cerebro y que aparecía en una de las primeras diapositivas, que tiene que ver con nuestra capacidad de conocer. Pero no se limita a nuestra capacidad de conocer solo al cerebro humano. El cuerpo de la persona es un cuerpo humano, es un cuerpo humano en sí mismo, no es un cuerpo animal, es un cuerpo humano que tiene su dignidad y su valor porque está unido desde el inicio, desde la concepción, está unido a una persona que tiene ya en el vientre materno, en el momento de la concepción, toda la genética de lo que el desarrollo le va a permitir ser. Por eso el cuerpo humano es el cuerpo de una persona. Por eso lo tratamos con respeto, con dignidad y deberíamos respetarlo desde el momento de la concepción hasta su muerte natural. Eso no es una cuestión de fe o no es solo una cuestión de fe. La fe lo que hace es amplifica la capacidad de visualizar, de admirar la belleza del cuerpo humano, el valor del cuerpo humano. Pero desde el punto de vista filosófico, el cuerpo humano es el cuerpo de una persona. Es en sí mismo un cuerpo humano, que tiene determinadas características. Es un cuerpo inespecializado, con una llamativa pobreza de instintos, que lo hacen un ser biológicamente indigente. El ser humano, aunque su grandeza y su superioridad es evidente, al nacer está menos capacitado para, o en desventaja con respecto a los animales que nacen con unos instintos que les permiten sobrevivir. El ser humano no sobrevive solo, tiene una relación necesaria con su entorno, con su madre sobre todo, porque es un ser desvalido que sin la ayuda de los demás, sin la ayuda de esa relación, de ese vínculo, no puede sobrevivir. Y el hombre además es un ser educable que necesita educarse, necesita aprender. No, los instintos no le determinan, no le marcan, no le resuelven sus necesidades. Tiene que aprender y ese proceso de aprendizaje es costoso y lleva tiempo, y cuando al inicio tiene una cierta desventaja con respecto a los animales que tienen una dotación instintiva de sobrevivencia, el ser humano con la educación, por supuesto, llegará muchísimo más lejos a través de las estructuras corporales. ¿Cuáles son las específicas estructuras corporales del cuerpo humano? La bipedestación, es decir, se para en dos piezas. Habrán visto dibujitos del evolucionismo, cómo explica el desarrollo de los cuerpos hasta llegar al cuerpo humano. Eso solo no alcanza a explicar, la evolución sola no alcanza a explicar la realidad del espíritu humano,
sino que sería una evolución, sí, física, orgánica, que tiene en algún momento alguna intervención extraordinaria, en el caso de los que tenemos fe, de Dios, pero esa inserción de la vida espiritual en el sujeto humano. El campo de disposición visual también es diferente a la colocación de los órganos sexuales, que implican una relación sexual cara a cara, única en el reino animal. Esto es lo que le dice en el Génesis, eso ya desde el punto de vista de la revelación, no de la filosofía, sino del Génesis, un libro bíblico, que se encontró con Adán, cuando se encuentra con Eva, la ve frente a frente, es la traducción más exacta de ese texto, que implica verse cara a cara, en toda su dimensión corporal. También le caracteriza al ser humano la asimetría funcional del cerebro, las manos, que no sirven para nada aparentemente, pero sirven para todo, y la estructura vocal, que dará después lugar a lo que es la riqueza del lenguaje. El cuerpo humano, el cuerpo del hombre, cuando decimos hombre, evidentemente estamos hablando del varón y de la mujer, que tiene esa unión con la forma espiritual superior a la del animal, tiene la capacidad de aprender a satisfacer sus necesidades guiados por el conocimiento racional. Los instintos facilitan la supervivencia, pero no permiten la libertad. Por eso, la forma espiritual del alma humana hace al hombre persona, hace de él un ser libre. Y es propio de esa forma espiritual, o es coherente con esa forma espiritual, tener un cuerpo inespecializado, que si bien lo hace más débil y más necesitado al principio, le permite después un mayor desarrollo y una más grande libertad. El cuerpo humano necesita del alma espiritual, tiene las características adecuadas para funcionar con un alma espiritual. Dice Ricardo Yepes Stork, el cuerpo humano está configurado para cumplir funciones no orgánicas, para permitir que la persona exprese y desarrolle sus posibilidades psíquicas y espirituales a través de la corporalidad. Es muy importante la valoración positiva desde la infancia de la corporalidad humana, que le sirva como expresión y desarrolle las posibilidades psíquicas y espirituales de comunicación, por ejemplo, en el ser humano. Por eso el cuerpo requiere una valoración positiva. Ahí hay dos imágenes del varón y la mujer que están rezando, es decir, se está comunicando con Dios, también a través de una postura corporal, de un modo de relacionarse con Dios. El cuerpo expresa, puede expresar alabanza, puede expresar recogimiento, puede expresar adoración, sumisión. La corporalidad es muy importante, ¿no? El alma humana es la que ocupa entre las realidades espirituales el lugar más bajo. En realidad hay quienes distinguen el alma humana como forma del cuerpo, como principio de vida, y el espíritu como algo de una gradación mayor, esencialmente diferente a la vida solo del cuerpo y del espíritu. El ser humano es indigente, es decir, necesita del cuerpo para conocer y para amar. Pero eso no es algo negativo o algo malo, sino que es su característica propia, es cuerpo y alma, es un espíritu corporeizado. Él manifiesta el alma, y además el alma necesita del cuerpo para expresarse, para desarrollar su actividad y ser una persona completa. Por eso no hay que despreciar nunca el cuerpo humano, el valor del cuerpo humano. El alma humana necesita un cuerpo para poder ejercer acciones que le son propias, ¿no? Y tiene unas características que son adecuadas para el funcionamiento de su cuerpo. Por eso está este cuerpo dotado de significado, porque hace visible a la persona, la manifiesta, la distingue de los animales y además de otras personas. Un profesor de psiquiatría en la universidad les comentó a sus alumnos la posibilidad de que llevaran una foto cada uno de su propio ombligo. El ombligo indica origen, ¿no? Uno viene de algún lado, ese cordón umbilical que nos ata filialmente a nuestra madre. Si pusiéramos todas las fotos de los ombligos en exposición en el aula, no podríamos distinguir quién es de
cuál es de quién es de cada ombligo. Sin embargo, hay otras características que manifiestan un modo de ser constitutivo. Por ejemplo, varón y mujer. Tienen no solamente las características genitales propias de su cuerpo, diferentes de uno y de otro, aunque sean iguales en cuanto a su humanidad. Sin embargo, el cuerpo del varón y el cuerpo de la mujer son evidentemente y recíprocamente complementarios, lo masculino y lo femenino, la estructura para estar frente a frente del varón y de la mujer son realmente es como que estuvieran diseñados el uno para el otro. Por eso el cuerpo siempre es un cuerpo masculino o femenino, pertenece a un varón o a una mujer. Esto, tiempo atrás, era una evidencia que no se negaba, también lo ha probado la ciencia, pero lo dice la revelación. Macho y hembra los creó, varón y mujer los creó. Hace 40 años, cuando yo daba catequesis y leí la Biblia a unas chiquitas de 5º grado, me decían, ¿y para qué Dios revela eso si es obvio? Bueno, se ve que no es tan obvio, que el hombre en su libertad es capaz también de querer negar su propia condición, su propia naturaleza, puede estar condicionado por atracciones, por tendencias, pero el dejarse llevar por las tendencias, por ejemplo, la atracción de un varón por un varón, conduce al uso inapropiado de la propia sexualidad. Esto hoy no se acepta, parece que uno está diciendo algo que no es correcto, pero en realidad es una evidencia científica, ¿es varón o es mujer cuando nace, ¿no? Después hay que ver en el desarrollo, pero lo propio del cuerpo masculino y femenino se puede estudiar en biología, en ciencia, en medicina, es diferente, ¿no? Por eso el cuerpo humano está dotado de significado, porque el sexo determina la identidad, el ser concreto del varón y de la mujer. Por eso no es lo mismo sexo que género. El género tiene que ver con las conductas que se van acumulando a través de la cultura y se adjudican al varón o a la mujer en base a algunas características, por ejemplo, de la mayor fuerza que el varón puede tener, las características físicas. Pero en realidad el sexo es la identidad de varón o de mujer. Y por eso hay una complementariedad del varón y la mujer, que es una complementariedad no solamente en el obrar o superficial o un aspecto externo, sino que es ontológica. ¿Qué quiere decir eso? Que está a nivel del ser varón y ser mujer, persona varón, persona mujer. Después vos con tu conducta podrás hacer de todas las variedades de uso de tu propia sexualidad, pero la condición sexuada varón y mujer es ontológica, viene con el ser mismo. Y ese cuerpo, según nos enseña Juan Pablo II en la teología del cuerpo, en el diseño original de Dios, tiene un significado esponsalizo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo mismo de la mujer, el cuerpo mismo del varón, cuando se descubren mutuamente en esa primera o en el origen de la vida humana, descubren que son el uno para el otro, que tienen un significado complementario el uno para el otro. Y eso se llama esponsalicio, no porque todos necesariamente tengan que casarse o vivir una vida conyugal, pero todo cuerpo de mujer, todo cuerpo de varón tiene un significado esponsalicio, que está llamado a la relación, a la interrelación y a la reciprocidad y a la comunión de las personas en el amor, a una relación de amor que ha sido dañada por el pecado original, pero el significado esponsalizo indica la capacidad particular de expresar el amor, la capacidad y la profunda disponibilidad para afirmar a la persona por el amor. Por eso el cuerpo humano es el cuerpo de un ser humano, es decir, de un hombre, una mujer, de un varón, una mujer, de un hombre, tiene la dignidad personal propia del ser que constituye esencialmente. Es un cuerpo personal. Por eso tiene una dignidad grande, es con respecto a los demás, dice frontera y puente, es decir, puede ser medio de comunicación, de manifestación, el hombre es identificado, ahí viene, hasta el modo de caminar, ahí viene fulana, o mirá cómo se para, igual a su madre, bueno, el hombre se manifiesta a través del cuerpo, y el cuerpo permite al hombre el conocimiento sensible, que es el inicio de todo conocimiento humano que parte desde la sensibilidad.
Eso también lo vamos a ver en esta misma unidad. Por eso el cuerpo también nos permite expresar los sentimientos, y ahí podríamos haber puesto cara de alegría, de llanto, expresiones, o cómo el cuerpo incluso tiene un lenguaje gestual, que a veces uno puede decir, no, yo estoy re contenta, estoy re bien, y pone la cabeza para abajo, la mirada triste. Bueno, él expresa más que las palabras, expresan las actitudes corporales. Por eso el cuerpo tiene la grandeza de posibilitar la mayor unión entre las personas, que de un amor total, exclusivo, que se donan mutuamente, se reciben. Eso es el valor, la grandeza, la maravilla de la unión conyugal, que permite la participación del hombre en la creación, en la procreación de otros seres humanos. No es simple reproducción la unión de los cuerpos humanos. Eso se banaliza el sexo. Por eso llegamos a esto de la ley del aborto, la ley de la eutanasia ahora en España. Todo es coherente con ese relativismo que no valora la dignidad de la persona, de cada persona humana, y de cada cuerpo humano. Se usan los cuerpos como medios de satisfacción, de placer, y no se valora la dignidad de la corporalidad humana de la mujer y del varón. Por eso, tocando al cuerpo, tocamos a la persona. Acariciando un cuerpo, acariciamos a la persona. Despreciando un cuerpo, despreciamos al hombre o a la mujer que son ese cuerpo. Los cristianos, además, creemos que el cuerpo humano será glorificado, espiritualizado, resucitado al final de los tiempos, que tiene un destino eterno, alma y cuerpo reunidos en Dios. Por eso, la mirada de la teología, de la fe, mira al hombre desde su origen, en el designio original de Dios, el hombre histórico, caído por el pecado, que destruye su propia armonía y unidad interior, pero que es recompuesta por la redención obrada por Cristo y será glorificada en un cuerpo resucitado que tiene unas características diferentes al de esta vida, al histórico, pero será nuestro propio cuerpo, que tiene un destino eterno. Vamos a ser nosotras mismas. Eso ya es una cuestión de fe, pero sí que la unidad entre alma y cuerpo, tocamos a la persona. Por eso la persona que no cuida el pudor, por ejemplo, en el modo de vestir, de presentarse, quizás está diciendo algo con su cuerpo que no es lo mismo que interiormente piensa o siente o quiere. Por eso hay que buscar la unidad entre lo corporal y lo espiritual en el modo de manifestarse. Es como una paradoja ontológica de la persona. Ontológica es desde el punto de vista de su ser. El cuerpo llega a ser capaz de expresar el don de la persona en su subjetividad espiritual, ¿no? Es como que la intimidad conyugal, por ejemplo, en el caso del amor humano, se enriquece con la intimidad espiritual, con la unión de las almas de esas dos personas. El espíritu humano encuentra a través del cuerpo la posibilidad de expresarse como don de la persona, de la unidad de la persona. Por eso la prostitución o las relaciones sexuales que buscan solo el mero placer y usan del otro, allí no hay unión de personas, hay unión de cuerpos, placer de cuerpos, pero en realidad lo más íntimo de la persona se destruye en ese desorden del uso de la sexualidad. Por eso el cuerpo, que es una realidad viva, que tiene su autonomía, sus leyes, a niveles de actividad biológica y corporal, en las que el yo a través de la voluntad influye de manera diferente, ¿no? Por eso a veces en nuestros procesos digestivos, etcétera, nosotros no intervenimos, ¿viste? Te hacen un estudio del corazón y se siente el fluir de la sangre que vos ni lo escuchás. Por eso esas acciones, esos actos, son actos del hombre, es decir, del cuerpo del hombre, pero no dependen de mi iniciativa. Hay procesos que dependen totalmente de mí, que son los actos humanos plenamente libres. Nunca se dan procesos absolutamente, solamente corporales y meramente espirituales. Siempre se necesita la persona viva, ¿no? Si vos querés dialogar con Dios, que es la máxima relación interpersonal de persona a persona, de participación en la condición divina de alguna manera, se necesita la persona viva con todas sus potencias, también sensibles, anímicas, psíquicas, puestas al servicio de esa búsqueda de la unión con Dios.
Por eso los procesos psíquicos y espirituales de los seres humanos necesitan esa base corporal. La relación cuerpo-yo es algo misterioso y profundo que nace de las múltiples y escondidas relaciones que existen entre la subjetividad humana y los diversos niveles de la corporeidad. El cuerpo influye en el alma y el alma influye en el cuerpo. Cuando uno tiene una depresión o un problema químico en el cerebro que le incide en su estado de ánimo, esto influye en el alma, me impide a veces rezar. Y el alma también tira para arriba del cuerpo para vencer algunos condicionamientos corporales que me dejarían como de un modo irrelevante, ¿no? Como no actuar de la manera en que la voluntad y la inteligencia y la voluntad me están indicando que actúe. Por ejemplo, en el momento en que uno se levanta a la mañana, ¿no? La relación cuerpo-yo, el cuerpo me tira para quedarme acostado, el yo dice, no, tenés que vencer esa tendencia al descanso exagerado, no sé, por ejemplo, ¿no? Por eso hay una dimensión antropológica del cuerpo humano. Es muy importante la relación que establecemos con nuestro propio cuerpo, el conocimiento del propio cuerpo en una valoración positiva, pero también darnos cuenta que tenemos un lenguaje corporal que tenemos que manejar con nuestra propia modo de presentarnos ahora en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Una chica que es muy, que quiere formar un matrimonio, encontrar un hombre de bien, casarse, tener hijos, y se presenta en las redes de una manera, no sé, podemos decir, provocativa, ¿no? El lenguaje corporal dice mucho de la persona, el baile, ¿no? El modo de bailar, esa diferencia que hay entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, y las reacciones que produce el modo de presentarse la mujer al ser al hombre, ¿no? Por eso, relación que establecemos con nuestro cuerpo es a través del rostro, la belleza, las habilidades y las capacidades físicas, el vestido, el contacto corporal. No vamos a analizar todas esas dimensiones, pero evidentemente la corporalidad va unida a la interioridad. Por eso tenemos que tener en cuenta todo esto de corporalidad en nuestro actuar humano. Tenemos deseos, tenemos inclinaciones, tenemos tendencias, percibimos a nivel sensible, intelectual, los bienes que nos atraen. Puedo tener unas ganas locas de tomarme un helado, cucurucho con baño de chocolate, es una percepción sensible. También puedo tener ganas de sentarme a leer una buena literatura, es una percepción intelectual de un bien, como es el libro, ¿no? Es decir, las tendencias se refieren a los bienes sensibles y a los bienes intelectuales. Y tenemos también en el actuar humano una reacción afectiva, una afectividad. La persona es y se siente afectada según la relación que lo percibido tenga con sus inclinaciones y sus tendencias. El calor te puede hasta producir desánimo. Yo me siento afectada por la temperatura, por el clima, por el ambiente, por la sonrisa de los demás, según cómo percibo que los demás me valoran. Es decir, la relación afectiva, la afectividad es muy importante, acompaña siempre el actuar humano. Y la acción libre está gobernada por la inteligencia y la voluntad, pero no porque sea pura inteligencia, un puro voluntarismo, sino que es como que incorpora a su acción libre, el ser humano, la afectividad y la percepción. Ahí está el nivel de los hábitos, que es la suma expresión de la libertad de la persona, por el que vamos modificando nuestra propia, modelando, podemos decir, nuestra constitución operativa esencial. Los hábitos son muy importantes en el ámbito de la educación, son esas disposiciones estables, esas habilidades que tenemos para obrar de un modo no instintivo, no meramente instintivo. Por eso la alma humana me da vida a mi cuerpo, es el principio vital, aquello por lo cual un ser está vivo, ¿no? Por eso se dice, es la forma del cuerpo, la forma que mueve al cuerpo, que lo invita a moverse, ¿no? La sensibilidad permite un primer acceso al mundo de tipo cognoscitivo y efectúa una primera elaboración de esas adquisiciones perceptivas en el interior de la persona. Fíjense, observen a un niño que empieza a conocer, empieza a nombrar,
empieza a decir nariz, boca, lengua, mamá, papá, bueno, a través de la sensibilidad. Y la vida sensitiva está regida por ese conocimiento sensible. Y ese deseo que se despierta a través de ese conocimiento sensible. ¿Cómo conocemos? Poseemos inmaterialmente dentro, ¿no?, de una forma de otra cosa. Por ejemplo, el helado que estamos soñando comer, sin perder por ello la propia forma y sin afectar a la forma de lo conocido. ¿Qué es la sensibilidad? Es una sensación, es elemento primario de la captación del mundo. Capta cualidades sensibles, accidentes particulares de los cuerpos, el color, el olor, pero no la naturaleza de ellos. Las cualidades son captadas por un receptor especializado, que es el sentido externo, que lo vimos ya en un cuadro, o lo vamos a ver, donde se van determinando cuáles son los actos de la sensibilidad. Por eso el acto de sentir no es algo puramente físico, ni puramente subjetivo. El que siente soy yo, pero la sensación depende directa y totalmente de la realidad material o física. Por eso las sensaciones están asociadas a los sentidos. Tenemos sentidos internos, sentidos externos, el oído, el tacto, la vista, el gusto, todo un estudio de la clasificación. Pero la sensación es el proceso psicológico, es decir, el estímulo físico, que puede ser electromagnético, químico o mecánico, que produce una reacción. Si a mí me pinchan o me quemo con el fuego, se alteran los sentidos a través de los receptores, exteroreceptores y propioceptores. Hago una transformación de la energía del estímulo en estímulo nervioso, llega al cerebro y eso da lugar a la sensación que exige una respuesta. La percepción es la que integra las sensaciones, ya hace una síntesis sensorial que capta los sensibles comunes, número, movimiento, figura, magnitud, cantidad. Y el sentido común unifica, que no es el sentido común en el sentido, ¿qué sentido común que tenés?, sino el sentido común como una potencia de nivel sensible que unifica las sensaciones y las atribuye al objeto que se percibe. La sensibilidad tiene unas leyes que la rigen: la proximidad espacial o temporal de un elemento, la semejanza, poder captarlo, estructuras perceptuales, continuidad con los objetos, destino común, bueno, ley del cierre, ley de la figura fondo, eso lo vamos a pasar rápido, pero sobre todo la mente humana tiene que prestar atención y educar la capacidad de percibir, de percepción, para percibir el espacio, la profundidad, el movimiento. Todo eso es lo que se puede educar a través de los primeros años de vida, ¿no? Y el conocimiento sensible es objetivo, lo que sentimos corresponde a la realidad, pero a la vez es subjetivo porque hay una modificación interna de mis sentidos. Entonces, es lo que me permite adaptarme al medio, compartir experiencias, descubrir errores, pero es verdad que en el conocimiento sensible, como en todo conocimiento humano, hay una cierta subjetividad y parcialidad. Entonces, el que ve es la persona. El sujeto, al sentir y percibir, se apropia intencionalmente del mundo a través de las facultades orgánicas que reciben esos estímulos. Los sentidos tienen una dependencia física, corporal, pero también una dimensión psíquica que establece la conexión entre las modificaciones físicas del mundo y el yo. Es decir, que la sensibilidad es una sensibilidad humana, está unida a la persona, es algo psicofísico. Por ejemplo, la imaginación es una potencia interna del ser humano que representa, reproduce interiormente un objeto independiente de que esté o no presente, y puede elaborar nuevas síntesis sensoriales con la imaginación. La imaginación tiene unas funciones antropológicas importantes porque da continuidad a la sensibilidad, permite construir imágenes de los objetos percibidos, reconocerlos, se elabora un mapa del mundo que nos rodea y está toda la creatividad, porque elabora el concepto, nos hacemos una imagen intermedia entre la percepción y el concepto. También somos capaces, por la sensibilidad, de estimar, poner en relación una realidad exterior a la propia situación orgánica y a la propia vida. En el fondo, la estimativa del animal es cuando la oveja huye porque intuye que el lobo la va a comer. Pero nosotros tenemos un nivel de estimación superior que incluye una cierta anticipación del futuro y se adquiere por la experiencia de las cosas, que vamos almacenando a través de la memoria, las vivencias, ¿no? Percepciones, sensaciones,
el lenguaje, experiencia, tenemos todo un registro sensorial, ¿no? Huelo un perfume y me hace acordar a alguien, ¿no? Tenemos memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria conserva las valoraciones de la estimativa, tiene base orgánica, puede ser sensible o intelectual. Es la condición de posibilidad del descubrimiento y conservación de la propia identidad y el modo de enlazar con el pasado, conservándolo. Nos permite contar historias. La memoria es muy importante. La percepción animal es diferente. El hombre puede captar lo real en sí sin que medie un interés orgánico. No ve al mundo centrado en su propio interés. Capta el mundo, contempla la belleza, ¿no? Lo específico del hombre es que puede captar las cosas sin relacionarlas necesariamente con su situación orgánica. Las funciones apetitivas son las tendencias que mueven al ser vivo a la autorrealización en virtud de una inclinación que sale de él. El apetito es una tendencia, una inclinación. Se llama apetito, quiere decir tendencia, viene del latín apetitus, es la inclinación a conseguir un bien. Y el bien es lo que todos quieren, un bien físico, un bien de nivel sensible, un estado de ánimo agradable. Bueno, tenemos inclinaciones naturales a lo bueno, ¿no?, que queremos conseguir. Por eso en este cuadro podemos comparar la conducta innata de los instintos animales, que está genéticamente programada, y la conducta humana, que se rige por tendencias que se forman mediante los hábitos y los aprendizajes. Por eso los animales tienen una conducta estereotipada, es prevista. En cambio, la conducta del hombre, por sus tendencias, es plástica, flexible, variada. Fíjense todo el ámbito de la gastronomía, las invenciones que hacemos desde toda la historia de la humanidad a nivel gastronómico, ¿no? Muestra las tendencias humanas, tienen toda esa creatividad, esa plasticidad. La conducta del animal por sus instintos es específica, siempre del mismo modo. Cada persona, en cambio, varía, es diferente, necesita cosas diferentes. Tengo distintas culturas, costumbres, expectativas. La conducta del animal no puede frenarse sin deliberada, no puede hacer lo que decíamos antes, huelga de hambre. El esquema del hombre, en cambio, de su conducta es un esquema abierto, una dimensión de conocimiento y voluntad que tiene la última palabra. Por eso los instintos tienen un valor para la supervivencia, pero las tendencias del hombre están abiertas, tienen la apertura existencial al infinito, ¿no? Por eso esa frase, si al corazón humano no lo llenamos de un amor noble, se venga y se llena de porquería. Las tendencias sensibles, que son deseos de bienes que están presentes, ahora me quiero ir de vacaciones, quiero descansar o quiero hacer un esfuerzo para estudiar, que puede ser un bien arduo. Para que conseguir algo hay que renunciar a las aventuras, al placer, porque hay que apartar ese obstáculo que me distrae del fin del estudio, por ejemplo, ¿no? La relación con las virtudes, esto lo vamos a ver en otro momento, y las fuerzas a veces de las tendencias o los apetitos están ordenadas de una manera centrada en sí misma, que uno tiene que reeducar, porque eso es como una degeneración del egoísmo, ¿no?, que hace que toda su energía se centre en sí mismo. Ahí dice el chiste de Mafalda: algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no de ellas. Esa especie de egocentrismo que de las tendencias, apetitos, todo es para yo pasarlo bien, tener placer, estar cómodo, bueno, y todo eso degenera la actitud verdaderamente humana. La actitud humana, que es una actitud de autoeducación ante la realidad sensible. Bueno, esto lo vamos a dejar acá para completar en otras clases el tema, ¿no?, con otros apuntes que yo también les dejé en el aula virtual. Vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a dejar también